Hola a todos. Vamos con un nuevo video en un nuevo formato, haciendo pruebas, y donde nos toparemos con el formalismo lagrangiano y el electromagnetismo. Es un primer contacto, es en realidad el mismo sistema físico que hemos venido considerando, una partícula sometida esta vez a la interacción electromagnética. En algún momento veremos cómo las propias ecuaciones del campo electromagnético admiten una formulación variacional y la aprenderemos. Entonces, comencemos escribiendo el lagrangiano de la partícula en el campo electromagnético de una manera postulacional. El primer término, el lagrangiano, como siempre, lo estamos estableciendo en notación vectorial, una sola partícula cuyo vector de posición es el vector r y cuya velocidad es v. Y el lagrangiano es la energía cinética. Este término, 1/2 de m por v al cuadrado, delata conspicuamente que nuestro tratamiento es newtoniano. El segundo término, menos q por phi, es el término de energía potencial. Esa es la energía potencial de una carga q que esté metida en un potencial gravitacional, en un potencial eléctrico phi. Fíjense que Q actúa como la constante de acoplamiento. Si Q vale 0, la partícula es verdaderamente libre, no sufre ninguna interacción. Phi se denomina el potencial eléctrico. Regularmente es electrostático, no depende del tiempo, en este caso no puede depender del tiempo. Y la gran novedad es un término que es lineal en las velocidades. Fíjense, la partícula tiene una posición r y tiene una velocidad v. Hasta ahora hemos considerado potenciales que dependen de la posición. Esta vez el potencial generalizado depende de la velocidad. Y con la velocidad, ¿qué tipo de construcción admisible en la acción, es decir, en el lagrangiano, podemos hacer? Bueno, tiene que ser un escalar, de tal forma que el único escalar construido por v es v con el mismo, pero esa es la energía cinética, ya lo consideramos. Quiere decir que tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de que exista un potencial vectorial que denotamos por a, y que el producto escalar entre la velocidad y el vector potencial nos dé el término que queremos. Como siempre, va a estar multiplicado por q, que esa es la constante de acoplamiento. El vector potencial A puede depender, por supuesto, de la posición y del tiempo. Bien, con ese lagrangiano, si nosotros hallamos el momento canónico tiene dos razones para depender de la velocidad. Si la velocidad aparece en dos partes, en la energía cinética y en el tercer término. Cuando ustedes calculan la derivada de L respecto de V, obtienen el momento cinético de siempre, el momento lineal m por v, pero tenemos también una contribución del vector potencial A. Eso es esencialmente la contribución del campo electromagnético, del vector potencial del campo electromagnético. Bien, entonces debe quedar claro de una vez que el momento canónico de una partícula metida en un campo electromagnético no es simplemente el momento cinético, es el momento cinético más la contribución del campo. Bien, así las cosas, hay que aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange la ven ahí de manera convencional, escrito en términos trivectoriales, y cuando ustedes agarran el lagrangiano y lo derivan, del lado izquierdo van a tener la ecuación que ven abajo. En última instancia, es la derivada respecto del tiempo de el momento cinético, que es m por v más q por a. Entonces ahí lo separé en las dos derivadas temporales. Y del lado derecho, la derivada de L respecto de R tiene a su vez dos términos. Uno que tiene el gradiente de phi y un término que tiene a la derivada de A respecto de R. Algo así como el gradiente, aunque esta es una cantidad vectorial, de modo que uno no habla del gradiente en términos vectoriales. Esta cantidad es confusa, esa expresión que tenemos ahí es confusa porque, fíjense, tenemos la derivada respecto de R, que es un gradiente, del vector A,
pero a su vez eso está multiplicado escalarmente por el vector v. Entonces, el punto a quién se refiere. Es decir, el producto escalar de A es con v o con el operador gradiente. Bueno, la manera adecuada de hacer eso es escribirlo en términos de índices, porque si no el procedimiento puede ser ambiguo. Escrito esa misma ecuación en términos de índices es esta ecuación que estamos aquí. El carácter vectorial de la velocidad, del momento del lado izquierdo, aparece reflejado en el índice I, que lo estamos poniendo como un índice contravariante. El segundo término es la componente I del gradiente, esa es la fuerza electrostática normal. Luego vean que el término I corresponde al gradiente en el segundo término a la derecha. Ahí está I. Y está contraído el índice J, es decir, que el vector, el producto escalar, era del vector A con el vector V. Y a eso le estamos calculando el gradiente. Luego pasé para el lado derecho de la ecuación la derivada respecto al tiempo de Q por A. Es decir, la contribución del momento. Y son esos dos términos. Como A depende de la posición y depende explícitamente del tiempo, su derivada respecto al tiempo es, utilizando la regla de la cadena, el penúltimo término que ustedes ven ahí, y la derivada por culpa de su dependencia explícita en el tiempo es el último término. Bien, esta ecuación la vamos a rearreglar de la siguiente manera. Voy a hacer primero un cambio de notación. La derivada respecto de xy la voy a denotar derivada y, porque así se le ve, así se simplifican las cosas y es más fácil verle el carácter. Entonces traten de identificar cada una de las cosas que hicimos. En los dos términos del medio saqué factor común, hice un cambio de índices. En la suma por k, en el penúltimo término, ese término lo llamé j. Ese índice lo llamé j para factorizarlo con el segundo término. Entonces aparece vj multiplicando al paréntesis de la derivada i de aj menos la derivada j de ahí. Fíjense que eso tiene todas las características de un rotor. Derivada x de ay menos la derivada y de ax. Eso está contraído por vj. Y finalmente el último término lo reescribo en términos de la derivada del tiempo, q por la derivada temporal de ahí. Así las cosas, seguimos trabajándolo y le doy ahora de nuevo el carácter trivectorial. Cambio índices por flechitas. El término de la izquierda viene siendo, por supuesto, la masa por aceleración, la derivada del momento lineal. El término derivada i de phi es las componentes del gradiente. El último término lo pongo de segundo, es la derivada respecto del tiempo del trivector A, y un pequeño cálculo, un breve cálculo, eso sí lo lancé de una, dice que los dos términos que tienen factorizado a V son el producto triple de V por el rotor de A. Basta hacer el producto triple en notación de índices para darse cuenta que ese término es exactamente lo que escribimos. Y entonces finalmente vamos a utilizar dos definiciones. Vamos a tratar de escribir eso en términos no de los potenciales, A y phi, no de los potenciales, sino de los campos. Y esa es la ecuación que queda. La derivada del momento respecto al tiempo, es decir, va a ser la fuerza que se llama fuerza de Lorentz, es Q por E más Q más la contribución magnética, la fuerza magnética, Q velocidad, cruz, campo magnético, donde hemos definido, y en este contexto es una definición, eso es muy importante, en el contexto que estamos dando, postulacional, diciendo que nuestro lagrangiano de la partícula en el campo electromagnético es el que vimos en la primera ecuación, los campos eléctricos y magnéticos se definen por esas ecuaciones que están ahí. El campo eléctrico es el menos gradiente de un potencial menos el Q por la derivada respecto al tiempo del vector potencial. Y el campo magnético, como siempre, es el rotor de A. Así las cosas,
Ahí están de nuevo las definiciones de E y B. Y con esas definiciones las volví a escribir porque vamos a ver una propiedad que tienen los potenciales del campo electromagnético y se llama invariancia de calibre. Fíjense, el campo eléctrico y el campo magnético están ahora definidos en términos de los potenciales, pero los potenciales mismos no aparecen. Aparecen derivadas de los potenciales. Aparece gradiente de phi y derivada respecto del tiempo de A y luego rotor de A. Entonces, como aparecen derivadas, uno intuye que si uno le suma una constante a los potenciales, no pasa nada. Pero por la forma como está construido, el grado de arbitrariedad no es simplemente una constante, es una combinación mucho más compleja y mucho más interesante. Si yo en lugar de considerar un vector potencial A, considero un vector de potencial A', que es A más el gradiente de una función arbitraria, lambda, que depende de la posición y del tiempo. El rotor obviamente no se da cuenta de esto, porque el rotor, si al rotor le suman un gradiente, el rotor de un gradiente es idénticamente cero. Pero el campo eléctrico sí se daría cuenta. Entonces yo al campo eléctrico, simultáneamente con la transformación A' igual a A más un gradiente, hago la transformación phi pasando a phi', que es phi' es igual a phi menos la derivada respecto del tiempo de la misma función a la cual le estoy sacando el gradiente arriba. Lo que hemos hecho es una transformación de calibre. Es decir, esas ecuaciones que definen a A' y a phi' en términos de A y phi constituye una transformación de calibre generado por una función arbitraria lambda que se llama el calibre. Uno tiene esa arbitrariedad. Yo puedo utilizar cualquier función y esa función me define un calibre y mis campos eléctricos y magnéticos, como vamos a ver en la siguiente ecuación, no se dan cuenta de esa transformación. Hagan ustedes, deben hacerlo, meterlo para que se convenzan de esta propiedad que es muy importante. Si ustedes en su definición de campo eléctrico y magnético en términos de los potenciales, en lugar de A ponen A' y en lugar de phi ponen phi', resulta que E' es igual a E y B' es igual a B. Es decir, la física no cambia, porque recuerden que el movimiento de la partícula, la aceleración de la partícula, el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula en el tiempo, dependen de E y de B, del campo eléctrico y del campo magnético, y ellos no cambian bajo una transformación. Quiere decir que bajo la transformación de calibre, el campo electromagnético permanece invariante, el movimiento de la partícula permanece invariante. ¿Y eso por qué? ¿Qué ocurre a escala del lagrangiano? A eso lo vamos a ver inmediatamente. Fíjense, hemos hecho una transformación de calibre utilizando una función lambda que aparece ahí en la primera ecuación. Mi transformación de calibre está allí. Cuando ustedes sustituyen en el lagrangiano A por A' y phi por phi', resulta que la combinación, el lagrangiano está construido de tal suerte que la combinación del término nuevo aparece en la derivada respecto de lambda respecto al tiempo. Y uno sabe que una derivada sumada al lagrangiano, una derivada total sumada al lagrangiano, no altera las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son invariantes bajo esta transformación de calibre simplemente porque estoy sumando una derivada total. Recuerde que una derivada total es un lagrangiano fantasma. Funciona como un lagrangiano que no produce vínculos, no produce ecuaciones de movimiento, no produce restricciones. Repasen la propiedad de que dos lagrangianos que difieren en una derivada total son idénticos en términos de sus ecuaciones de Euler-Lagrange. Y fíjense que para poder decir que el lambda, ustedes lo meten adentro de una derivada, la carga eléctrica no puede depender del tiempo. Quiere decir que invariancia de calibre está asociado con constancia de la carga. La demostración es apenas una sombra,
un atisbo de demostración. Después veremos una demostración mucho más seria. Pero si Q hubiese dependido de T, yo simplemente no puedo meter en una derivada total a la lambda. Y eso ilustra que invariancia de calibre y conservación de la carga eléctrica están conectados. Una transformación me induce una ley de conservación, es decir, una simetría. La simetría de calibre está conectado con la invariancia de la carga eléctrica, de la misma manera como la simetría bajo traslaciones está conectado con la conservación de la cantidad de movimiento, y la invariancia bajo rotaciones está conectado con la conservación del momento angular, y la invariancia bajo traslaciones temporales está conectado con la conservación de la energía. Esto es todo por este video y seguiremos en contacto. Hasta el próximo video.